Hola chicos. Vamos a continuar entonces con realizando los ejercicios relacionados con tablas de frecuencia. Decíamos que teníamos dos tipos de tablas de frecuencia, una para datos agrupados y otra para datos no agrupados. Vamos a hacer este primer ejemplo realizando una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Entonces comenzamos. El ejercicio dice de la siguiente forma: si quiere estudiar el número de veces que estudiantes del Colegio San Marcos han ido al cine en el último mes. Aquí tenemos entonces los datos, la respuesta a esa pregunta. Si nos damos cuenta, estamos trabajando con una variable cuantitativa discreta porque los estudiantes o la respuesta a la pregunta si han ido al cine puede ser he ido dos veces, he ido una vez, he ido tres veces, etcétera. Entonces la variable es cuantitativa discreta. Ya aquí tenemos la tabla de frecuencia. Vamos a completar esas columnas. Comenzamos. Entonces aquí en X sub i nosotros dijimos que ese X sub i era la variable, particularmente las categorías que podíamos tener de esa variable, es decir, los tipos de respuesta. Bien, entonces, un tipo de respuesta podría ser cero, es decir, hay estudiantes que nunca han ido o no han ido al cine este mes, ¿sí? O en el último mes. Otro tipo de respuesta podría ser uno, otro tipo de respuesta podría ser 2, otro tipo 3, otro tipo de respuesta 4, otro tipo de respuesta 5. Podemos tener más tipos de respuesta, pero en este caso solamente tenemos esos tipos de respuestas que están allí, es decir, esas categorías. Vamos a poner allí total. Listo. Ahora, entonces, ya hemos completado la X sub i que hace referencia a las categorías o a la variable, las categorías de la variable. Ahora vamos a completar lo que se conoce como frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite un dato dentro de un estudio estadístico dentro de varios datos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuántas veces se repite el cero en nuestro conjunto de datos? Pues contamos, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Se repite 6 veces, entonces la frecuencia para esta categoría de la variable vendría siendo 6. Continuamos, ¿cuántas veces se repite uno? Pues contamos, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces se repite uno en nuestro conjunto de datos y ese proceso lo podemos continuar haciendo y obtendríamos entonces todos los datos. Importante aquí es fijarnos que la suma de los datos debe darnos exactamente igual, la suma de los datos en la frecuencia debe darnos exactamente igual a los datos que tenemos, ¿sí? A los datos que nos han dado sin ordenar. Ahora continuamos completando la columna de frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa, aquí tenemos algunas fórmulas que nos pueden ayudar a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa h sub i no es más que tomar cada dato de la frecuencia y dividirlo entre el total. Entonces, cada dato vamos a tomarlo y lo vamos a dividir entre el total, que es 25 para nuestro ejercicio. Entonces, vamos a tomar nuestras calculadoras y vamos a hacer los cálculos que están allí. Entonces, voy a tomar el primer dato, que es 6, y lo voy a dividir en 25, que es el total de datos. Eso me da 0.24. Ahora, como queremos dejarlo en porcentaje, entonces a ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. Al multiplicarlo por 100, entonces ya obtendríamos el porcentaje. Si multiplico eso por 100, esto me daría 24%. Hacemos el mismo proceso con la segunda casilla y tomamos entonces 7 y lo divido entre el total de datos, que es 25. 7 dividido entre 25 me daría 0.28 o 0,28. Nuevamente, si lo multiplicamos por 100, eso me daría el 28%. Ese mismo proceso lo repetimos hasta continuar con toda la columna y ya obtendríamos todos los porcentajes, toda la frecuencia relativa. Algo importante para destacar es que la suma de toda la frecuencia relativa debe darnos el 100%. Siempre debe darnos el 100%. En algunos casos, cuando nosotros realizamos las divisiones, nos damos cuenta que tenemos que aproximar. Entonces, tomamos no todos los datos, no todos los dígitos de la parte decimal, sino solamente algunos. Entonces, en ese caso no nos daría totalmente 100, sino que nos puede dar un poquito menos, 99 punto algo, pero simplemente es por aproximación y estaría hecho de forma correcta.
Ahora entonces continuamos para completar la columna de la frecuencia absoluta, pero de la frecuencia absoluta acumulada. Como su nombre lo indica, vamos a empezar a acumular los datos de la frecuencia. Entonces, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada se relacionan de la siguiente forma. Aquí voy a empezar a acumular todos los datos de mi frecuencia. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar el primer dato de la frecuencia, que es 6, de la frecuencia absoluta, y voy a sumarle todos los datos anteriores. Como es el primer dato, pues no tenemos ningún dato anterior, entonces aquí quedaría 6. Para nuestro segundo dato de la frecuencia absoluta acumulada, entonces vamos a tomar la frecuencia absoluta, que es 7, y voy a sumarle todos los datos anteriores, entonces tendría que sumar 7 más 6. Voy a escribirlo de esa forma. 7 más 6. Repetimos el proceso. A este dato, 6, le voy a sumar los anteriores, entonces 6 más 7 más 6. 6 más 7 más 6. Y ese proceso lo hacemos, escribimos no esa suma, no escribimos la suma como tal expresada, sino el resultado. Y pues obtendríamos entonces el resultado para la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, entonces, otro dato importante aquí para destacar es que el 25 de la frecuencia absoluta acumulada debe darnos exactamente el total de los datos que tenemos. Proseguimos entonces a calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa acumulada? Pues de forma equivalente a cómo calculábamos la frecuencia relativa. Solamente que para realizar las divisiones y para realizar aquí la operación voy a tomar los datos de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada uno de los datos y lo vamos a dividir entre el total, que es 25. Entonces tomamos nuevamente nuestras calculadoras y hacemos 6 dividido en 25 nos da 0.24. 0.24. Como queremos expresarlo en porcentaje, entonces multiplicamos ese 0.24 por 100 y nos daría 24%. Continuamos aquí. Entonces voy a calcular entonces 13 dividido en el total. Entonces 13 dividido entre el total, que es 25, tomamos nuestra calculadora, 13 dividido en 25 nos daría 0.52. Si lo convertimos en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos daría 52%. Y ese proceso lo hacemos hasta tener ya toda la columna de la frecuencia relativa acumulada. Y de esta forma ya hemos terminado nuestra tabla de frecuencia. Ya aquí hemos terminado nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué pasa? Esto lo podemos hacer de forma manual, ¿sí? Como lo hemos hecho acá, pero Excel es una herramienta que nos puede facilitar el trabajo cuando estamos haciendo tablas de frecuencia. Vamos a hacer así de forma rápida, vamos a ver de forma rápida cómo haríamos aquí en Excel la tabla de frecuencia. Aquí ya tengo mis datos. Estos datos los puse aquí de forma vertical para poner algo que se conoce en Excel como filtro, ¿sí? Entonces vamos aquí a inicio y decimos aquí filtro y ordenar, le damos clic y en la casilla me aparece esta flechita, eso es un filtro. Nos va a ayudar a hacer el conteo de datos. Cuando tenemos, por ejemplo, 100 datos, pues contar de a uno en uno es más complejo que y usando filtros, pues me facilitaría un poquito más el trabajo. Aquí podemos observar las categorías que nosotros encontramos allá de forma manual, las categorías. Tengo categoría 0, 1, 2, 3, 4, 5, que corresponden exactamente a los tipos de respuesta. Entonces aquí voy a poner 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, las frecuencias. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos contar también de forma manual, contar uno en uno, o podemos aquí usar el filtro. Vamos a ver qué frecuencia hay para la categoría 0. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para la categoría 0. Ahora, para la categoría 1 hacemos el mismo proceso. Aquí usamos el filtro, solamente seleccionamos el 1, que es la categoría que queremos estudiar, y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completamos aquí la casilla con 7. Continuamos ahora para la siguiente categoría, que es la categoría 2.
Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es una herramienta que nos puede facilitar cuando tenemos muchos datos. Para la categoría 3 contamos 1, 2, 3, 4. 4 datos para la categoría 3 y nos falta la categoría 4 y la categoría 5. Categoría 4 solamente tenemos un dato y para la categoría 5 tenemos también un dato, según lo que encontramos en el ejercicio, un dato. La suma de esto dijimos que nos tiene que dar el total. Ya nosotros sabemos que es 25 y efectivamente nos dio 25. Ahora, vamos a completar la casilla de frecuencia relativa y decíamos nosotros que la frecuencia relativa era tomar cada uno de estos datos y dividirlo entre el total. Entonces vamos a meter allí una fórmula en Excel, a poner una fórmula en Excel para que nos bote los datos de una vez. Entonces, igual a este dato y este dato lo vamos a dividir entre el total que es 25. Ese dato dividido entre 25 y nos da 24. 24. Pero voy a corregir la fórmula y vamos a poner que de una vez nos bote en porcentaje. O no, vamos a dejarlo mejor de esta forma y ahorita le damos aquí una opción para que nos lo deje en porcentaje. Hacemos esa división para obtener la frecuencia relativa. Como Excel nos facilita el trabajo, podemos aquí arrastrar y al arrastrar, desde aquí de esta esquinita nos copia y nos pega la fórmula en cada una de las celdas y ya obtendríamos todo el resultado. Si nosotros queremos convertir esto en porcentaje, aquí hay una opción en inicio, esta opción que nos dice estilo porcentual, le damos clic y nos convierte de una vez el porcentaje que nosotros calculamos de forma manual. Pero en Excel pues es mucho más sencillo. Listo, vamos a hacer entonces la casilla o la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Como dijimos, vamos a acumular los datos de la frecuencia. Entonces a este 6 le voy a sumar todos los anteriores. Ahora a este, entonces le voy a sumar este más el anterior que es 6. Y de esa forma voy a probar si nos funciona también arrastrando la fórmula y efectivamente nos funcionó arrastrando la fórmula. Obtenemos aquí todos los datos de la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ya nos falta solamente calcular la frecuencia relativa acumulada, que como ya sabemos es tomar cada uno de los datos de la frecuencia absoluta acumulada y dividirlos entre el total de datos que son 25. Para que nos dé una vez en porcentaje, bueno, ahorita vamos usando la opción aquí que nos da Excel, o si no, también podríamos multiplicar por 100. Y al multiplicar por 100, pues esos datos nos van a salir de una vez en porcentaje. Vamos a hacerlo de esta forma. Voy a arrastrar la fórmula para todas las casillas. Y para que queden en porcentajes quedaría, aplicamos aquí en esta opción, en inicio y en esta opción estilo porcentual, y quedaría completa la columna de frecuencia relativa acumulada. Esa es la forma de hacer una tabla de frecuencia en Excel y esa es la forma de hacer una tabla de frecuencia de forma manual. Entonces, Dios les bendiga. En el próximo video entonces haremos un ejercicio donde vamos a hacer una tabla de frecuencia, pero para datos que no agrupados, para datos agrupados, donde necesitamos intervalos para poder ordenar los datos y poder ver la tabla de frecuencia.